Bueno, pues creo que ahora sí iniciamos, ¿verdad? Después de esta maravillosa y generosa presentación muy bonita, yo quiero iniciar agradeciendo la confianza que, bueno, han tenido en su servidora año con año en invitarme a esta semana de la cultura laboral y especialmente hablando de temáticas que a veces parecieran ser pues no tan cercanas cuando pensamos en el tema del desarrollo empresarial, la iniciativa privada, todo lo que esto contribuye para el desarrollo. Y creo que en particular en este momento y en este ciclo, la denominación que le dan es muy interesante. Justamente cuando hablamos de esta definición de desarrollo, pues hay todo un replanteamiento desde el ámbito de la teoría de los derechos humanos que tiene que ver justamente con esta posibilidad de la sustentabilidad, la sostenibilidad, que son dos principios rectores que justamente tienen que ver con una nueva forma en la cual generamos bienes y servicios a partir no de una visión que históricamente había prevalecido cuando hablamos de estos procesos de desarrollo empresarial o productivo, que tiene que ver justamente cómo producimos sin deteriorar o sin lastimar toda aquella fuente de vida que tiene que ver justamente con los derechos, especialmente los de cuarta generación, que son derechos vinculados a el cuidado del medio ambiente, al cuidado de los entornos entre los cuales nos desarrollamos de manera cotidiana y que también la teoría de los derechos humanos pues no había estado muy cercana. Cuando en 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas, después de un proceso que tuvo que ver justamente con una situación caótica a nivel internacional, como fue la Segunda Guerra Mundial, que pone sobre la agenda del Estado justamente esta situación que prevaleció a partir de una ideología de supremacía donde millones de personas fueron exterminadas a partir justamente de la concepción de que había razas que estaban por encima de las otras. La afectación no fue solamente en términos humanos, es decir, si bien la humanidad, o por lo menos gran parte de la población judía, al igual que los gitanos y otros sectores sociales, se vieron afectados en esta situación de la dignidad humana, ya sea mediante procesos, por ejemplo, entre los cuales pues muchas empresas, sobre todo las dedicadas a la generación de armas nucleares o farmacéuticas, utilizaban a los mismos seres humanos como estos espacios donde se hacían una serie de pruebas experimentales para probar armas químicas, para probar una serie de artefactos que iban a ser utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. También hubo un proceso de devastación natural. Imagínense ustedes estos ataques terribles que se dieron, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki, cuando de repente una aldea que además ni siquiera estaba en este proceso del conflicto bélico, sus habitantes se despiertan una mañana, nos despertamos en el municipio de Uruapan, que además es hermoso también en cuanto a la riqueza natural que tiene, sus habitantes salen a hacer sus labores cotidianas y de repente suena una bomba, suena un sonido estrepitoso y hay una devastación en todo, no solamente en los seres humanos, sino todo prácticamente se extingue como producto de la radiación que van a generar justamente estas bombas nucleares y que además va a tener secuelas para los seres humanos, por lo menos para quienes vivían cerca de estas aldeas durante muchas décadas después. Porque todavía en 1950, 60, 70, seguían naciendo niños con deformaciones congénitas, derivado de los efectos de la bomba nuclear. Ahora ustedes imagínense el ataque a Pearl Harbor, que fue un ataque hecho por la Armada japonesa, donde también en una isla hermosa de Estados Unidos, de repente empiezan a detonar una serie de artefactos desde el espacio que justamente van dirigidos no solamente a extinguir un campamento militar que tenía ahí la base naval de Estados Unidos, sino también estos ataques impactan en la flora, en la fauna marítima, donde cientos y cientos de especies van a aparecer flotando después de estos ataques. Entonces, justamente cuando hablamos de los derechos humanos, pues es situar en el centro del quehacer del Estado, del cual no está exento justamente la iniciativa privada a el ser humano. Y entonces en 1948 se crea este instrumento maravilloso a nivel internacional como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que justamente va a generar una serie de principios éticos, filosóficos y políticos
que deberían de regular el actuar del Estado, que deberían de centrar al ser humano como el sujeto de una serie de beneficios que lo protegieran frente al Estado. Porque si algo nos quedó claro en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pues era que justamente el Estado era de donde se generaban una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y parte de esta regulación que los estados tienen que generar ahora con una visión mucho más garantista, mucho más proteccionista, pues también está el cómo se rige el sector empresarial, que decía yo, ahora bajo los principios de sustentabilidad y sostenibilidad, que además forman parte de una agenda que es la Agenda 2030, que a la cual todos los países del mundo se sumaron y que tiene que ver justamente en pensar de manera muy creativa, pero sobre todo garantista, cómo generamos estos procesos de producción sin lastimar o sin lesionar aquello que es fuente de vida. Porque, bueno, yo siempre pienso, ¿de qué sirve que tengamos los mejores adelantos tecnológicos? ¿De qué sirve que tengamos todo un proceso de desarrollo si el costo que tenemos que pagar por este es justamente aquello que nos da vida? Aquello que tiene que ver con la madre naturaleza, que es los árboles, que es un medio ambiente libre de contaminación, el aire que respiramos, el agua que consumimos, que también tendría que estar garantizado ese derecho al agua para toda la humanidad, pero agua en condiciones idóneas, agua que nos sirva justamente para nutrirnos, agua que nos sirva justamente para este proceso de vida. Y entonces cuando hablamos justamente del tema de las empresas, bueno, yo quiero iniciar esta clasificación de empresas que tiene que ver justamente de cómo se ha ido modificando la definición de lo que es el sector empresarial a partir justamente de tres elementos. Uno es lo que vamos a conocer como empresas socialmente responsables. ¿Cuáles son las empresas socialmente responsables? Y creo que esto ya lo han de haber ustedes abordado en algún momento o en alguna de estas capacitaciones maravillosas que están recibiendo en el marco justamente de estas jornadas. Bueno, las empresas socialmente responsables se van a definir como aquellas que van a buscar una sociedad más justa y van a promover una conciencia ecológica, que tiene que ver justamente con empresas que han venido adoptando una serie de políticas públicas, tanto a nivel interno como externo, mediante las cuales se tiene todo un cuidado del medio ambiente. Es decir, son empresas que a la par de que en sus procesos de producción no contaminan, no hacen estos procesos de separación de productos, por ejemplo, que se pueden reciclar, biodegradables, producen mayormente con productos que no contaminan, también son empresas que externamente a veces financian, por ejemplo, procesos de campañas a favor del cuidado del medio ambiente, de generación de una conciencia de cuidado del agua, de no tirar basura, que ese tema de la basura se ha convertido en todo un reto para casi todos los municipios, porque es muy común, generalmente cuando uno sale por, no sé, carretera o algún lado, pues uno se va dando cuenta cómo no hemos logrado todavía afianzar una cultura de no tirar basura, que me parece todavía algo tan lamentable, y que ahora ver las infancias un tema de mayor conciencia, porque muchos niños y niñas, pues ya cuando ven que el adulto tira basura, sí te llama la atención, te dice, oye, no tires basura, eso no se ve bien, no es algo adecuado. Pero sin embargo, creo que todavía nos falta mucho el tema del cuidado de no tirar basura y especialmente en un estado como Michoacán, que tenemos, ¿verdad?, unos paisajes impresionantes, pero es tan lamentable y es tan decepcionante cuando uno va circulando y ve las carreteras llenas de basura. Bueno, esas empresas que son socialmente responsables se van a enfocar básicamente a esta visión del cuidado del medio ambiente, de cómo van a generar sus procesos a partir, obviamente, de la utilización de productos que no contaminen, pero también hacen procesos de reciclado, también generan estas campañas, como decía, de generación de conciencia, del cuidado del agua, de no gastar demasiado cuando nos estamos bañando, lavando los dientes, los trastes, etcétera. Esta es una primera visión de la empresa. Hay empresas que también garantizan los derechos humanos, que tienen que ver con toda una serie de políticas internas
mediante las cuales, bajo una visión de inclusión, que es un lema que también están dentro de estas jornadas, que también me encanta, porque la inclusión tiene que ver justamente de cómo vamos generando una serie de medidas de acción afirmativa mediante las cuales incorporamos a sectores sociales que históricamente han estado invisibilizados. Por ejemplo, si yo les preguntara, en las empresas o en el sector que ustedes quizá conozcan o se desarrollen, ¿cuántas personas de talla baja ubican que laboran en algún espacio empresarial? Vamos a algún banco y nos atiende una persona de talla baja. Vamos a alguna agencia de vehículos y nos atiende una persona en silla de ruedas. Vamos a algún centro comercial y nos atiende una persona transgénero. Yo creo que la respuesta sería que en muy pocas ocasiones. Es decir, usualmente el mercado laboral ha sido un mercado que está, podríamos decir, basado en roles y estereotipos muy estandarizados. Es decir, usualmente hay un estereotipo inclusive que tiene que ver con un tema estético de belleza, donde cuando vemos los anuncios para la contratación de personal, pues en algunos establecen un periodo de edad, ¿no? Entre 18 y 25 años. Que se tenga buena presentación. Y cuando uno piensa, bueno, ¿qué es una buena presentación? Pues puede ser un criterio muy subjetivo, porque para mí una buena presentación puede ser una persona que quizá está pasadita de peso, pero que es una persona, a lo mejor que va muy bien vestida, muy bien planchadita, muy limpia. Para mí esa es una buena presentación. O a lo mejor puede ser una persona con características afrodescendientes, pero es una persona muy respetuosa, que conoce de la materia, que conoce de lo que se necesita para desempeñar ese oficio o ese trabajo. Y entonces, las empresas que garantizan los derechos humanos van a ser aquellas empresas que justamente se han preocupado por establecer estándares y políticas públicas de inclusión, a partir, obviamente, de estos colectivos que históricamente han sido invisibilizados y excluidos del mercado laboral. Y básicamente me refiero a personas en condición de discapacidad, personas de talla baja, personas de poblaciones históricamente excluidas, como afrodescendientes o afromexicanos, o personas de comunidades originarias, personas de las poblaciones transgénero, transexual, que también hay toda una estigmatización acerca de en qué sectores laborales vamos a colocar estas personas. Y muchas veces esta colocación que hacemos de estos grupos sociales a partir de estas características no tiene que ver con conocimientos o con habilidades, sino que tiene que ver con un tema de prejuicios sociales donde asumimos que una persona transgénero, por ejemplo, su espacio laboral ideal es una estética, vendiendo flores o haciendo cosas para fiestas, por ejemplo. O que una persona de talla baja, que es además una situación que tiene que ver con un ámbito de la diversión, pues a lo mejor la vamos a ubicar en un circo, a lo mejor la vamos a ubicar en una plaza de toros, haciendo faenas con un toro, con un caballo, etcétera. Porque es como el mercado laboral ha dividido a los seres humanos a partir no solamente de una cuestión biológica, porque también si entráramos a la categoría sexo-género, pues nos vamos a dar cuenta que también a partir de una diferencia biológica, nacer hombre o nacer mujer va a generar una serie de expectativas acerca de qué funciones podemos desempeñar como mujeres y como hombres y cuáles van a ser los espacios adecuados para las mujeres y cuáles para los hombres. Que insisto, no es un tema que tenga que ver con capacidades o habilidades, sino que es a partir del cuerpo con el que se nace, es como el mercado laboral nos va a dividir y nos va a ir asignando una serie de funciones o actividades a partir de estas características. Y un tercer punto de las empresas que yo voy a hablar el día de hoy, bueno, tiene que ver con empresas que promueven la integridad. Las empresas que promueven la integridad también suelen ser maravillosas y son muy necesarias, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de empresas que tienen altos estándares anticorrupción. ¿Por qué son importantes? Porque, bueno, dentro de la administración pública
y dentro del quehacer público, pues hay una relación muy, muy cercana entre el sector del Estado y el sector empresarial. Es decir, muchos de los bienes y servicios que los gobiernos requieren para funcionar o para determinado programa social o para hacernos una carretera, para hacernos una presa, un pozo de agua, etcétera, son construidas por las empresas. Porque acuérdense que la función esencial del Estado pues es administrar, es gobernar. Las empresas a su vez cumplen otra función social que es proporcionarnos bienes y servicios y que obviamente una obligación del Estado pues es incentivar la generación de empresas de tal manera que también las empresas asuman esta posibilidad de ser generadoras de empleos. Bueno, las empresas que promueven la integridad son aquellas empresas que van a tener estándares muy, muy precisos sobre cuestiones de corrupción. Me explico. Algo que ha sido una muy mala práctica, sobre todo en los gobiernos, y que creo que es algo que es urgente que cambiemos a nivel gobierno municipal, a nivel gobierno estado, federación, y que además están haciendo muchos esfuerzos en la materia, tiene que ver justamente con la situación de que en algunos casos, cuando se va a hacer un proceso de licitación, pensemos para el tema de obra pública, pues no en pocas ocasiones, si yo tengo una bolsa de 100 millones de pesos, contrato con la empresa de mi compadre, que es una empresa constructora, y entonces le digo que me haga un presupuesto, saco mi convocatoria, licito esa obra, y entonces le digo que el presupuesto que me haga se eleve en 30 millones. A lo mejor el costo de la obra cuesta 60 millones, pero si él lo eleva a 90 millones, pues entonces me quedan, digo, si se eleva a 90, pues me quedan 40 millones restantes. Ah, pues ¿qué hago? Pues entonces de ahí yo recibo un beneficio de esos 40 millones de pesos por haberle otorgado la obra a mi compadre. Y a lo mejor ya conforme él va construyendo, pues resulta que no le alcanzan los materiales, no alcanza para pagar la mano de obra, etcétera. Pues entonces le digo, ay, pues mira, hazla más pequeña o utiliza material más económico. Oye, pero que se puede generar un boquete. No le hace, que se genere en la siguiente administración y le echamos la culpa al otro. Entonces, algo que vamos a ver en el tema, especialmente cuando hablamos de obra pública, es que muchas de las obras que se han construido, no solamente en Michoacán, sino que es un fenómeno que pasa casi en todos los gobiernos, es que son obras que no se realizan de manera ética porque en muchas medían estos acuerdos de sobornos o en algunos casos de estas cuotas que se les dan a cambio de que se autorice la licitación de la obra. Y entonces eso claro que demerita un servicio, claro que genera una afectación a la ciudadanía, porque, pues digo, a lo mejor en el menos peor de los casos, pues vamos transitando y se nos poncha una llanta. En el peor de los casos, se abre un boquete y familias pueden morir ahí. Porque la corrupción mata, y ese es un lema que se va a acuñar en Naciones Unidas, justamente cuando se hace la revisión de cómo la corrupción va a impactar no solamente en el ejercicio de los derechos de las personas, sino que a través de estas redes que se van a generar, cómo lesiona el propio ejercicio de un gobierno, cómo afecta la credibilidad en la democracia, porque entonces la gente por eso no cree en los gobiernos, por eso la gente piensa que una forma en la cual una persona puede adquirir una riqueza descomunal en poco tiempo, pues es asumiendo un cargo público, porque se piensa que ahí es una forma fácil de obtener recurso económico casi a cambio de nada. Y entonces, estas empresas que digo, también son maravillosas, son empresas que van a tener altos estándares en temas de anticorrupción y que justamente van a estar basadas en políticas de integridad que tienen que ver con la garantía de que los servicios que ellos van a brindar o las obras que van a licitar o las convocatorias, etcétera, van a estar basados en un proceso ético, en un proceso transparente, que también las empresas que promueven la integridad van a estar pugnando mucho por la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí es importante señalar que todo lo que se ha venido generando en los sistemas tanto nacionales como estatales anticorrupción, pues son producto de tres sectores en particular. Uno ha sido el periodismo de investigación, que es el que ha puesto sobre la mesa toda la situación de desvío histórico de recursos que hemos tenido en México y que especialmente en el gobierno anterior,
va a detonar con el tema famosísimo de la Casa Blanca. Otro sector que también ha pugnado por el tema de la transparencia y rendición de cuentas van a ser el sector académico y un tercero ha sido el sector empresarial. Porque si bien algunos empresarios se han visto beneficiados por estos procesos corruptos, también hay un sector empresarial muy amplio que ha venido pugnando justamente porque también los gobiernos se obliguen a que en sus procesos de generación de convocatorias también lo hagan bajo un estándar de transparencia, de apertura, donde si a mí me van a licitar una obra, perdón, pues que quede claro por qué me la están licitando, porque hice la mejor propuesta, porque voy a construir con materiales de buena calidad, porque cuento con todos los requerimientos técnicos para poder construir esa obra y no por un tema de favoritismo. Entonces, estas empresas son también muy importantes porque justamente son las que van a generar todo un tema de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, el tema de las empresas y los derechos humanos va a ser un tema que va a empezar a ganar importancia en la agenda del Estado a nivel internacional ante la distancia generada entre el alcance de las actividades y los agentes económicos con la transnacionalización del capital y la apertura de nuevos mercados. Por una parte, y la escasa capacidad de las instituciones políticas para atajar sus impactos negativos y, por otro lado, creando el contexto para que se lleven a cabo abusos en los derechos humanos. Entonces, esto es lo que va a motivar en gran medida el tema de una agenda entre empresas y derechos humanos. Porque les decía, en un primer momento, cuando se crea toda esta teoría de los derechos humanos, pues se pensaba que solamente el Estado podría violentar derechos humanos, que era el único responsable ante la violación sistemática de derechos humanos. Ahora, las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un sistema internacional de justicia del cual México forma parte, dice, no, señores, no solamente el Estado, también las empresas pueden violentar derechos humanos. Imagínense ustedes que llega una empresa a una comunidad cercana, a una comunidad, perdón, donde está cercano una presa que es la que rinde o la que permite que llegue el agua para consumo, para cultivos, etcétera. Llega la empresa, se instala, una empresa que no tenga una visión de responsabilidad social, pues a lo mejor esa empresa va a empezar a generar sus desechos y los va a aventar a esa presa. En menos de 3 meses tenemos personas enfermas porque el agua está contaminada. Y entonces eso además no solamente nos genera una afectación al derecho a la salud, sino que además nos implica un tema de presupuesto público, porque tenemos que destinar recurso público para atender esos casos de enfermedad. Y que además han sido en muchos países, Bolivia, Perú, son países, al igual que México, que han tenido estas afectaciones por el tema, por ejemplo, del manejo de algunos minerales que a veces no se hace con el cuidado adecuado y se genera una afectación a toda la comunidad o la contaminación a mantos acuíferos. Y aquí también es muy importante poner sobre la mesa que en el caso de México, como seguramente muchos países de la región, vamos a empezar a tener serios problemas, por ejemplo, con el tema del agua en poco tiempo. Ustedes revisen y el 90% de los mantos acuíferos que tenemos en México ya han sido concesionados a empresas transnacionales que elaboran refrescos, bebidas energéticas, jugos, etcétera. O sea, prácticamente el agua que tenemos en México ya ni siquiera es un agua que nos pertenezca, aunado que cada vez es menos. Pero de esa menos que tenemos, ya ni siquiera nos pertenece un 90%, porque ya fueron concesionadas esas empresas transnacionales y en algún momento, pues todo lo que vamos a consumir, así como ha venido siendo hasta este momento, pues va a ser embotellada, pero además a un precio mucho más alto, porque ya el agua no nos pertenece. Bueno, ese es un tema también de análisis en algún otro momento. Según el Pacto Mundial de Naciones Unidas, esta iniciativa promueve implementar 10 principios universalmente aceptados para promover la responsabilidad social empresarial en las áreas de derechos humanos y empresa, como les decía, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción en sus actividades que plantea.
y la estrategia de negocio de las empresas. Esta propuesta o esta iniciativa ha sido firmada casi por 13,000 entidades firmantes de empresariales y más de 145 países. Y es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial en el mundo, que seguramente muchos de las empresas de Europa que el día de hoy nos acompañan en este proceso, pues también ya se sumaron a esta iniciativa internacional que tiene que ver básicamente con estos puntos: derechos humanos y empresa, normas laborales, obviamente en esta lógica de la conciliación, trabajo, familia, desarrollo profesional, personal, etcétera, cómo humanizamos el desarrollo de las funciones que hacemos laboralmente hablando a través de las normas laborales, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Son los 4 puntos centrales de esta iniciativa y que tiene que ver justamente con la responsabilidad social empresarial. Bueno, ¿cuál va a ser esta relación entre la responsabilidad social y los derechos humanos? Pues la respuesta es muy, muy simple, porque va a haber una complementariedad entre las empresas y los derechos humanos. Si pensemos, si hablamos del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la alimentación, de asociación, entre algunos otros, estos deben estar vigentes y protegidos para que existan las condiciones sociales adecuadas y así poder transitar hacia un desarrollo sostenible. O sea, ¿cómo podemos tener un desarrollo sostenible si tenemos a la mitad de la población muriendo de hambre? Pues claro que no, porque ni siquiera tenemos garantizada la seguridad alimentaria. ¿O cómo podemos garantizar el derecho de libertad de expresión si tenemos a lo mejor empresas periodísticas que lo coartan o que están al servicio o al interés de determinados actores políticos y entonces no permiten que se pueda ejercer la libertad de expresión, especialmente cuando ese derecho es tan importante en un sistema democrático, porque a su vez garantiza a la población el poder estar informada, el poder tomar mejores decisiones, el poder participar en una agenda del Estado. Entonces, por eso es una relación tan cercana entre las empresas y los derechos humanos. Si no existen estos derechos o se encuentran violentados, pues como les decía, no podemos contar con los elementos necesarios y básicos para que se logre generar un desarrollo sostenible en las comunidades o en los lugares donde se impacta la labor social de una empresa. Es decir, el desarrollo sostenible solo es posible si las personas pueden ejercer ciertos derechos y libertades básicas, por lo que las acciones responsables de las empresas se van a ver ligadas con el respeto y la exigencia a estos derechos. Y esto obviamente pues ha llevado a que el sector empresarial haga o tenga un cambio de paradigma en el enfoque de sus negocios, integrando en sus estrategias profundas miradas sociales. Es decir, tampoco no podemos tener un sector empresarial que sea indolente o que sea ajeno a las desigualdades sociales que se viven en una sociedad, como les decía. No podemos tener un sector empresarial que solo esté enfocado a esta cuestión de la acumulación de la riqueza a costa de la depredación natural, a costa de de la explotación humana, sino que implica que justamente el sector empresarial, con todo este poder y esta fuerza que tiene, tenga esa sensibilidad para mirar hacia estas situaciones sociales desafortunadas y también sean empresas que compartan un poco de la generación de sus ganancias para cuestiones de índole social, que muchas lo hacen a través de fundaciones o a través de algunos esquemas donde también generan procesos de apoyo a los sectores sociales más vulnerables. Entonces, tienen que tener profundas miradas sociales, culturales y ambientales en la búsqueda por generar valor público en todos los grupos de interés a través de una actuación en la sociedad que la comunidad considere como positiva. Porque claro que cuando nosotros vemos que la empresa que llegó a instalarse en mi comunidad no solamente no contamina, sino que generó empleos, está cambiando la dinámica de la comunidad a través de actividades los días domingos, donde no solamente participan sus trabajadores y trabajadoras, sino también incluyen a la comunidad en actividades deportivas, culturales, sociales, etcétera, pues creo que la comunidad va a sentir un cariño y un respeto por esa empresa. Y claro que ese empresario o esa empresaria cuando lleguen a esa comunidad van a ser recibidos de manera positiva.
Y la gente, aunque a lo mejor la empresa quizá haya generado una afectación en un terreno o en algunos terrenos, pero a cambio está haciendo un proceso de reforestación en otra zona, etcétera, la comunidad se suma. La comunidad la asume como propia esa empresa y entonces pues hay todo un tema de cuidado, hay todo un tema de respeto hacia la función que está haciendo ese sector empresarial. Sin embargo, si son empresas que nada más llegan, se apropian, se instalan, contaminan, no generan empleos, etcétera, pues creo que la comunidad no la siente como propia. Y entonces eso genera una situación de conflicto, eso genera una situación inclusive de falta de gobernabilidad, porque entonces estamos generando un conflicto social. Por eso es tan importante cuando hacemos este engranaje entre el sector empresarial y los derechos humanos. La principal función de una empresa pues debe ser la de crear y velar y generar beneficios propios y para los suyos, pero también debe contribuir al bienestar de la sociedad, que tiene que ver esto con esto que les comento. Y bueno, tanto los derechos humanos como las empresas socialmente responsables son una exigencia ética. Mientras esta refleja la necesidad de contribuir al desarrollo sostenible, los derechos humanos van a simbolizar un firme compromiso con el respeto y la protección de principios tan fundamentales en cualquier ser humano: la libertad y el bienestar y la dignidad humana. Cuando complementamos estos conceptos, también van a tener en común que ambos trascienden a la esfera de lo legal. Es decir, lo que tendríamos que estar pensando en esa regulación que decía yo hace el Estado del sector empresarial es que esas empresas también asuman esta responsabilidad de manera ética y que esto genere de alguna forma un tema de obligación, que yo creo que en una postura ética pues a lo mejor al sector empresarial no tendríamos por qué estar exigiendo estas circunstancias. Algo que es muy común en algunas empresas y algunos sectores es que, bueno, van a ir generando como una serie de contratos a partir de un periodo de tiempo o a partir de un periodo de capacitación. Es algo que está permitido por la norma. ¿Es ético? No. ¿Por qué no es ético? Porque son contratos que de alguna manera no te permiten generar ningún tipo de antigüedad, ningún tipo de responsabilidad para la empresa, simplemente te despiden y no puedes argumentar un despido injustificado. O el tema de las outsourcings, que han sido también muy cuestionadas justamente desde el ámbito de la ética, porque son empresas para las cuales es muy fácil contratar personal, no para la prestación del servicio para sí, sino para terceras personas. Pero entonces cuando tú quieres reclamar un derecho, pues es prácticamente imposible porque es muy complejo establecer jurídicamente una relación de trabajo. Para quién se la prestabas, quién te pagaba, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas que van a estar en la norma, pero no porque estén en la norma quieren decir que sean éticas. O hay situaciones que no van a estar en una norma, pero que desde una visión ética, claro que se pueden, perdón, sí me estoy escuchando, ¿verdad? Sí, doctora, se escucha claro. Perdón, es Sí, que todo la bien. luz Sí, se estaba... escucha bien. Ok, gracias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que entender por responsabilidad? Pues las empresas deben entender que la responsabilidad de respetar los derechos humanos, más allá del cumplimiento de la ley, es porque son derechos que las personas tienen de manera inalienable, son universales, son circunstancias que no podemos dejar de un lado. Entonces, ese debería ser el principal principio que las empresas debemos de asumir o deberían de asumir, que la obligación de respetar los derechos humanos pueden estar o no pueden estar en una norma jurídica, porque es un conjunto de categorías universales que justamente van a permitir las condiciones de dignidad para cualquier trabajador o trabajadora. También las empresas deben de adoptar para sus estrategias de responsabilidad social el enfoque de los derechos humanos, porque imagínense una empresa que en este momento dijera, así como una política, yo no contrato personas trans, es una empresa profundamente discriminatoria, porque bajo el principio de no discriminación establecido en el artículo primero constitucional, pues obviamente estaría violentando ese derecho a un trabajo que pueda tener esa persona trans, por su mera condición de ser trans. Las empresas deben empaparse de la normativa en materia de derechos humanos y ser capaces de poder identificar
cuáles de estos derechos pueden ocasionar mayores impactos de afectación en un trabajador o una trabajadora. Por ejemplo, si yo sé que tengo a lo mejor mujeres embarazadas laborando, que para mí eso es socialmente responsable o soy garantista de los derechos humanos porque no las despedí por estar embarazadas, pero a lo mejor las tengo trabajando en una área donde todo el día están inhalando humo. Pues entonces eso tampoco está bonito porque estoy cumpliendo a lo mejor de no despedirlas, pero no las puedo tener en un área donde ellas están expuestas a una situación de riesgo en su salud, tanto ellas como sus bebés, y entonces eso no quiere decir que esté cumpliendo la observancia de los derechos nada más porque no las despido, sino que además tengo que generar lograr identificar qué impactos pueden tener en ellas cuando yo no les genero un entorno adecuado para que ellas puedan desempeñar sus funciones. Bueno, las empresas también deben ampliar y fortalecer la diligencia debida en materia de derechos humanos. Esto significa que internamente deben contar con un proceso continuo y dinámico para prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos de su actuación y de sus relaciones comerciales sobre los derechos humanos. Y dos, facilitar modos de compensación por sus abusos directos e indirectos sobre los derechos humanos. A lo mejor soy una empresa que no me di cuenta que maquilando con mano de obra infantil estaba violentando derechos de las infancias, porque son manos más chiquitas, porque permiten un proceso más cuidadoso, si estoy bordando botones o si estoy cosiendo muñecos, etcétera, ¿no? Y entonces a lo mejor no me di cuenta, pero llega un momento en que ya identifico que les estoy afectando un sano desarrollo a esas criaturas al momento que yo las tengo en una jornada laboral de 10 horas que no les permite ir a la escuela. Mal alimentados, porque pues obviamente la jornada es muy pesada y a lo mejor les doy 10 minutos y les doy papitas o les doy chicharrones para que desayunen, para que llenen la panza. Si yo me doy cuenta y tomo conciencia de esa situación, pues ahora tengo que compensar esos abusos que yo cometí. Y entonces, ahí quizá lo que puedo hacer, pues es generar un programa de becas para que esos niños que ya pasaron por un proceso de explotación laboral se puedan incorporar a un programa educativo. O a lo mejor un tema de oficios, o a lo mejor les doy becas para el tema de la nutrición, genero un desayunador escolar, etcétera, para poder compensar. Porque generalmente cuando no nos damos cuenta de que estamos siendo violentadores de derechos humanos, pues tampoco vamos a buscar en las formas en las cuales subsanamos ese daño. Y entonces, pues ahí se puede seguir reproduciendo este ciclo de explotación humana que cabe destacar que cuando pensamos, por ejemplo, en el trabajo infantil, pues tiene que ver justamente con estos procesos en los cuales yo obtengo un beneficio a través de la explotación de este sector social que también se considera vulnerable porque por un lado, pues no puede hacer un ejercicio pleno de la defensa de sus derechos y por otro lado, pues también hemos generado un modelo en el cual la mano de obra infantil se hace necesaria, porque ya es un ingreso que la familia necesita. Y si no, revisemos qué pasa en los campos agrícolas, especialmente en el corte de estas frutillas maravillosas, que son muy ricas, que cuestan muy caras, pero que un porcentaje importante del proceso es elaborado por mano de obra infantil. Bueno, pues ¿cuáles son los retos que tenemos? Pues básicamente el gran reto que tenemos es humanizar la función empresarial. ¿Y cómo la vamos a humanizar? Pues justamente a partir de que como empresa vayamos asumiendo compromisos de manera muy, muy respetuosa de observancia y garantía de los derechos humanos. Y entonces podemos generar estándares. Es decir, por un lado, y ahí se me pasó ponerlo, pero es importante que sigamos manteniendo estándares de cuidado del medio ambiente. Es obligatorio. Si ya no podemos concebir un sector empresarial que no tiene procesos de cuidado del medio ambiente, tanto internamente como externamente. ¿Cómo produzco y cómo cuido lo exterior? Pero también podemos generar estándares, por ejemplo, empresas que son garantistas de derechos humanos. Pues tengo el mismo porcentaje de mujeres que de hombres trabajadores, en una lógica de paridad. Oye, que ya conforme vamos revisando en el ámbito empresarial, pues casi todos los presidentes de los consejos empresariales son hombres. Pues tenemos que cambiar.
tenemos que pensar que también las mujeres pueden asumir liderazgos importantes en el ámbito empresarial. Porque además, al igual que en la política, en el ámbito empresarial es donde las mujeres más van a percibir el tema del piso pegajoso o los techos de cristal, donde puedes ascender, puedes lograr avanzar, directora, gerente, pero llega un momento que ya no subes, ya no pasas de ahí. Y entonces tiene que ver justamente con políticas que permitan la inclusión igualitaria de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones. Al igual que en otros ámbitos, si en una fábrica ocupo 100 trabajadores, pues entonces pongo 50 mujeres y 50 hombres. Porque además ahí está mal la creencia de que las mujeres faltan más, que se embarazan, que esto, que el otro. Yo les puedo compartir experiencias de compañeros que están vinculados al sector empresarial. Casi siempre la perspectiva que tienen es que las mujeres son más responsables, porque muchas son jefas de familia, porque muchas son madres solteras, y hay que asumir un tema de responsabilidad. Ese es un primer principio. El otro que también me parece importante es este que les decía, el tema de la inclusión. Claro que tenemos que hacerlo de manera forzada en un primer momento, porque si lo dejamos pues a lo mejor a la buena onda, a la disposición, pues va a pasar muchísimo tiempo para que este proceso de incluir personas con discapacidad, población trans, personas de talla baja, personas de comunidades históricamente marginadas o invisibilizadas, se incorporen al mercado laboral. Si lo hacemos de manera voluntaria, esto nos va a llevar mucho más tiempo. Yo creo que tiene que ver con un proceso de toma de conciencia, donde yo como empresario también identifique que estas personas tienen necesidades que cubrir, que también deben tener derecho a un sistema de seguridad social, a un sistema de vivienda que los acompañe en su proceso de vida, que de por sí ya es complejo, porque todo este diseño de Estado fue no considerándolos, no visibilizándolos, no incluyéndolos, pero yo como sector empresarial tengo una oportunidad de subsanar esa falta de inclusión que se hizo de manera histórica. Y entonces también los considero. Los protocolos contra la discriminación pues también se vuelven importantes porque tienen que ver justamente con el tema de la inclusión. Protocolos internos contra el acoso sexual también es muy importante porque tiene que ver en mandar un mensaje fuerte. Primero, en el tema de la discriminación es que se tenga una cultura de cero tolerancia hacia cualquier acto de discriminación, tanto al interior de la empresa como también por fuera. Y en el caso del acoso sexual, cuando yo tengo una postura clara de que no voy a permitir que ningún compañero ande manoseando a la compañera, que ningún compañero le ande faltando el respeto a la compañera, o que algún gerente le haga alguna propuesta para darle un beneficio que por ley tiene derecho, el mensaje es claro. Y entonces vamos generando espacios laborales armónicos donde las mujeres se sientan cómodas y seguras para ir a trabajar, porque también lo hacemos por necesidad. Claro, si bien hay un aspecto de desarrollo profesional, pues también hay una necesidad de llevar ingreso a esa casa. Y entonces, no se imaginan ustedes lo terrible que es ir a un espacio laboral, donde lo primero que voy a ir pensando al momento de poner el primer paso es, híjole, voy a la fotocopiadora y ahí viene el compañero atrás de mí. Híjole, ya me dijo que qué bien se me ve ese vestido. Ya se me repegó. Ya me hizo el comentario inapropiado. Ir a trabajar así es terrible. Ninguna persona debería hacerlo de esa manera. Ningún ser humano. Y esto aplica para todos los casos, ¿eh? Hombre, 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 mujer, mujer, hombre, mujer, etcétera. Porque el acoso se da de manera cruzada. Entonces, nadie debería ir a un espacio laboral donde no hay condiciones de seguridad, de confianza, de comodidad para yo ser una persona productiva y a su vez dar lo mejor que yo tenga en cuanto a conocimientos, habilidades, etcétera. También tenemos que generar un tema de igualdad salarial, porque también todavía algunas empresas tienen de manera diferenciada la aplicación de tabuladores cuando es madre o cuando es mujer u hombre. Y el tema de las licencias, en el caso de los procesos de posparto, pues ahí también es importante que también los padres puedan tener o gozar de estos derechos, no solamente por un tema de acompañamiento a la madre, sino que también tiene que ver en cómo incentivas una responsabilidad, una paternidad amorosa desde la crianza de los primeros días de ese niño o esa niña. Y un tercer punto que también me parece importante que no señale aquí, por un lado, decía yo, empresas que cuidan el medio ambiente, que son respetuosas
y generan políticas para el cuidado, los estándares que tienen que ver con temas de derechos humanos y un tercer punto, empresas con integridad y con conceptos o con planteamientos muy claros en temas de anticorrupción. Yo creo que si lográramos transitar hacia ese tipo de empresas, pues sería maravilloso el avance que tendríamos en el ámbito empresarial. Bueno, ¿qué acciones se deben de llevar la empresa en miras de proteger los derechos humanos de acuerdo al Pacto Mundial? Pues primero es que tenemos que apoyar y respetar los derechos proclamados en el ámbito internacional, porque además tenemos una categoría maravillosa de convenciones y tratados internacionales que hablan de esto. Tenemos que asegurarnos de no ser cómplices en abusos de los derechos humanos. Tenemos que respetar la normativa laboral, tanto individual como colectiva, incluyendo, como les decía, la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, etcétera. Tenemos que eliminar todas las formas de trabajo forzoso obligatorio porque tiene que ver muchas veces con temas de trata o explotación humana. Tenemos que abolir de forma efectiva el trabajo infantil, eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación, apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales, adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental, fortalecer el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente, no como estos camiones de granizo, que es algo terrible del daño que le estamos haciendo al medio ambiente, y trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. Y bueno, yo terminaría con esto, primero pues agradeciéndoles la atención y este espacio que me brindaron. Y yo creo que cuando las empresas sean capaces, o que las empresas que sean capaces de adoptar un enfoque de derechos humanos como pilar fundamental de su responsabilidad social, no solo van a estar prestando un gran servicio a la sociedad, sino que también estarán fortaleciendo su ventaja competitiva y su potencial de negocios. Porque, bueno, yo no sé en el caso de ustedes, pero yo en lo personal siempre voy a preferir comprar productos. Mi lógica de consumo va a estar justamente basada en comprar en aquellas empresas que yo sé que son empresas íntegras, que sé que son empresas que respetan los derechos humanos, que lo que voy a comprar, sea una camisa, sea lo que sea, no fue bordada con mano de obra infantil, sometida a un proceso de explotación humana, y a su vez sé que también son empresas que son ecológicamente responsables. Pues también tiene que ver con un tema del consumo, porque yo creo que ya bajo un enfoque de conciencia, pues claro que siempre voy a preferir comprar de una empresa que sé que proteja a su clase trabajadora, que tiene estándares para la inclusión de diversos grupos sociales, que es una empresa que no es corrupta y es una empresa que cuida el medio ambiente. Entonces creo que también el tema del consumo tiene que ver justamente ahora con un cambio de conciencia. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y un placer haber estado con ustedes esta mañana tan temprano a las 9 de la mañana. Muchas gracias, doctora. ¿Va a haber alguna oportunidad para poner algunas dudas en el chat y que podamos compartirlas? Sí, claro, con gusto. Sí. Sí, Ok, por supuesto. muchísimas gracias. Igualmente, vamos a esperar unos minutitos a ver si por el chat nos comentan alguna duda, alguna pregunta referente al tema. Igualmente, indicarles que tanto el contacto de la doctora Elvia, así como su presentación, se las podemos proporcionar a través del grupo de WhatsApp. Entonces, por ahí nos están poniendo comentarios. Muchas gracias, excelente ponencia. Gracias. Una ponencia clara, excelente exposición, muchas gracias. Gracias. Vamos a esperar unos segunditos más por si alguien por ahí estuviera escribiendo su pregunta, su comentario. Ok, ya tenemos uno. ¿Qué opina del trabajo de jóvenes en el campo? A veces los jóvenes tienen pocas opciones y un trabajo honrado es mejor que su incorporación al crimen organizado. Sí, yo creo que ahí el Estado
tenemos una deuda histórica para con las y los jóvenes, porque además de que es un sector también altamente prejuiciado, porque a veces se piensa que los jóvenes no trabajan, que son flojos, que son irresponsables, pero me parece que también tiene que ver con un tema de oportunidades, un derecho a un desarrollo que debe estar garantizado por el Estado. Yo estoy mucho de la idea de algo que quizá pasa en otros países, por ejemplo Cuba, que con todos los cuestionamientos que pueda tener en cuanto a su modelo económico y político, por lo menos en Cuba ningún joven se queda sin estudiar o sin aprender un oficio. Es decir, el Estado te da ambas alternativas. Ya si tú en un ejercicio de libertad dices ni una ni otra, bueno, pues ya es una decisión personal. Pero creo que justamente tendríamos que estar garantizando estas posibilidades, porque la disyuntiva de los jóvenes ahorita es o te incorporas al mercado laboral en un proceso de explotación que te va a negar a su vez la posibilidad de un desarrollo. Miren, cuando hablamos de los derechos humanos hay un principio que a mí me encanta, que es el principio de cómo están interrelacionados. Si yo como Estado garantizo el derecho a la educación de las infancias, las adolescencias, este derecho a la educación se considera como un derecho llave, porque es el que te va a abrir la puerta para a su vez otros derechos. Por ejemplo, si bien no es una garantía el tema de que yo estudiando voy a tener un quizá buen trabajo, sí me generan más posibilidades, a diferencia de alguien que no lo hizo. Y entonces, si yo ya me incorporo a un mercado laboral, pues a lo mejor no voy a tener garantizadas quizá un desarrollo económico pronto, no sé, pero voy a tener por lo menos posibilidad de acceder a cierto estado de bienestar, acceder a una vivienda, seguridad social, una adecuada alimentación, etcétera. Entonces, creo que algo que ahorita se está intentando trabajar mucho y creo que las políticas públicas en ese sentido deben de fortalecerse más, es justamente cómo logramos que las y los jóvenes, si bien se puedan incorporar al mercado laboral por una decisión personal, esto no les genere la afectación en otros derechos. Y lo que me parece todavía el reto mayor que tenemos como Estado es cómo cambiamos esta disyuntiva de muchos jóvenes que ahorita están pensando no la mejor irse a trabajar en el campo, están pensando en incorporarse a una célula criminal o cómo migran a Estados Unidos, bajo esta idea del sueño americano, que no en pocas ocasiones termina siendo una pesadilla, que no en pocas ocasiones termina generando una situación de rompimiento familiar, del tejido social, etcétera, porque con todo y las ventajas y cosas buenas que pueda tener el fenómeno de la migración debe ser una alternativa que no esté determinada por un tema de necesidad económica, sino una opción más de las que yo puedo tener estando también aquí en mi país o en mi municipio o en mi estado. Entonces sí creo que es todo un reto el tema del trabajo en las adolescencias, porque si no se hace bajo un esquema de una libertad de elección, pues sí se convierte en un obstáculo para que puedan tener un desarrollo mucho más integral y mucho más pleno. Y sobre todo, pues acceder a condiciones de mayor igualdad social y de justicia social también. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo cambiar la idea mercantilista y aterrizar la visión de los derechos humanos en las empresas locales? Yo soy de la idea que cuando hay un tema de afectación de recursos económicos, es lo que más te obliga a cambiar, es decir, cuando ya te está costando en el bolsillo. Y yo lo que estoy convencida es que tenemos también que cambiar nuestra forma de consumo. Es decir, si yo hago un planteamiento abierto donde digo, no voy a consumir productos que tengan que ver con procesos de explotación humana. Es más, mi planteamiento va hasta más allá, que tiene que ver inclusive, por ejemplo, con lo que consumimos en cuanto a alimentos. Estos procesos mediante los cuales trasladan a ciertas especies como son los cerdos o como son los pollitos o otros tipos de carne que consumimos, también son procesos profundamente deshumanizados. Es decir, verlos asignados en una caja de un tráiler donde te meten 400 animales que van prácticamente paralizados porque no se pueden mover porque son tantos, me parece que también es algo que tenemos que poner sobre la mesa y decir, pues no consumo carne de cerdo, a lo mejor no por una postura de que sea vegetariana, sino porque no voy a consumir una carne de puerco de un animal que fue llevado bajo ese proceso de traslado. Y a lo mejor eso obliga a que se humanice el proceso de traslado de los animales. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con el tema del consumo
Sí, yo estoy a favor totalmente del consumo de empresas familiares, empresas locales. Sí creo que tenemos que incentivar mucho, activar las economías de barrio, lo más cercano, pero también tenemos que cuidar que esas empresas familiares no estén desarrollando sus procesos de explotación humana, no, digo, perdón, sus procesos de producción no estén basados en la explotación humana y que también sean empresas que por lo menos le tengan a su trabajador o trabajadora en un esquema de seguridad social. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con el tema del consumo, porque si dejamos de consumirles, pues claro que hay pérdidas y esas pérdidas pues se van a traducir en ahora pensar cómo cambio esto porque la gente no está comprando mi carne porque dicen que yo maltrato a los animales. Pues ya tengo que buscar otro mecanismo para trasladarlos que no sea este proceso de maltrato animal. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podríamos contribuir para lograr mayor conciencia empresarial respecto al tema de los derechos humanos? Creo Híjole, pues que... Ajá. creo que ahí Sí, están los adelante. estándares que yo ponía al final y que además les dejo la Sí, presentación con mucho cariño, que ojalá pues sirva de algo. Yo creo que ahí los estándares son muy claros, ¿no? Socialmente sí. responsables, garantistas de los derechos humanos y con políticas de integridad. Ok, hay una persona nos comenta, dice, a veces la empresa sí es socialmente responsable, pero los empleadores no, y más cuando alguien les cae mal. A mí me pasó. Luego, comenta otra persona, creo que todos tenemos pocas oportunidades, tanto por políticas como corrupción, que es lo que comentaba al principio. No sé si gusta agregar algo más, doctora. Pues solamente agradecerles la oportunidad que me dan de estar el día de hoy en este foro tan importante. Y yo creo que justamente mucho del cambiar estos procesos de producción tiene que ver con un tema de conciencia social, con un tema de cambio social. Yo creo que perfectamente podemos generar este vínculo sector público, sector privado, a través justamente de cómo cambiamos estas malas prácticas que han venido detonando en violaciones sistemáticas a derechos humanos, porque además yo estoy convencida que cuando un trabajador o una trabajadora está en un espacio donde tiene garantizada su seguridad, su respeto, se le ve con dignidad, tiene condiciones que le permiten desarrollarse personal, profesionalmente, asegurar el tema alimenticio en su familia, garantizar un estado de bienestar, aunque por mínimo que sea, pero cuando tienes garantizado cierto estado de bienestar, es una persona mucho más productiva. Y entonces se vuelve parte de la empresa, no bajo un mecanismo de explotación, sino propio, donde yo cuido ese espacio que me está generando estas condiciones. Pues yo creo que en esta dinámica de pensar cómo garantizamos los derechos humanos, salen ganando ambos, tanto el sector empresarial como también la clase trabajadora. Pues yo nuevamente agradecerles la oportunidad, un placer estar con ustedes y espero que no sea la última vez que me inviten. Muchas gracias, doctora. Por ahí quedaron dos preguntas pendientes en el chat. No sé si tenemos oportunidad o ya con esta última cerramos. ¿Les parece una más? Si las podemos ¿Una más? juntar. Ah, ok. Sí, Ok, por a favor. ver. Ok. A ver, una que nos haya comentado. Hablando del tema discriminatorio, ¿por qué las personas no contratan personal de más de 50 años de edad? Híjole, yo creo que tiene que ver con el tema, pues muy desafortunado de que vivimos en un mercado laboral profundamente discriminatorio, donde tienen justamente que ver con un estándar que yo además creo que ni siquiera tiene como un elemento científico para probar porque una persona mayor de 50 años ya no es productiva. Entonces, creo que tiene que ver con un proceso de discriminación que se ha venido generalizando en el ámbito empresarial y que ha sido muy difícil cambiar. Entonces, creo que algo que tenemos también que hacer es abrir el tema de los espacios a las personas adultas, porque también tienen necesidades y también son productivas. Además, hay una experiencia de vida que perfectamente puede abonar al desarrollo de cualquier empresa. Muchas gracias, maestra. Doctora, perdón. De igual forma, con este cerramos lo que son las dudas y comentarios. Los invitamos a seguir participando en los cursos virtuales y en los eventos presenciales que se van a llevar a cabo en el auditorio de la Universidad Don Bosco, los cuales son
un panel de la norma 035 que se llevará a cabo el 18 de julio de 9 a 11, el panel de inclusión laboral en la actualidad, que creo que tiene mucha relación con este tema que acabamos de ver. Ese se llevará a cabo el 20 de julio de 9 a 11 igualmente. Y también comentarles de la conferencia de cierre. Esa se llevará a cabo el 22 de julio, es viernes, a partir de las 9:30. Igualmente, respetando todo el lema de esta Semana de Cultura, que es responsabilidad social, tenemos también actividades de reciclaje y separación de residuos. Estos se llevarán a cabo la recolección de electrónicos en la antigua estación de ferrocarril el 22, el 23 de julio de 9 a 3 de la tarde. También tenemos recolección de diversos residuos. Eso se llevarán a cabo el día 24 de julio de 11 a 3 de la tarde en la plaza de San José Obrero. Esta es a cargo de Recicla por Amor. Pueden armar su equipo y acudir al reciclaje, tomarse su foto y compartirnosla para subirlas a las memorias del evento. Por favor, les solicitamos permanezcan en los grupos de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia, que se subirá en unos minutos. La grabación del curso, de este y todos los cursos, estarán disponibles en culturalaboraluruapan.com y en el canal de YouTube de Canacintra Uruapan. Agradecemos su participación, felicitamos a nuestra ponente por su valiosa colaboración en la edición número 21 de la Semana de Cultura Laboral. No habiendo más comentarios, damos por concluido el curso. Gracias, sigan participando y compartiendo. Que tengan excelente día. Bonito día, doctora. gracias. Bonito día. Hasta luego. Hasta luego.